Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de capacitación en el ámbito tributario. Y estamos revisando precisamente todo lo relacionado con el tema de cierre fiscal 2023. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de escuchar, mi querido participante, estamos revisando todo lo pertinente al tema de cierre fiscal 2023. Y como es de su conocimiento, el día de ayer habíamos empezado con el cierre fiscal 2023 para sociedades que pertenecen al régimen al régimen RIMPE, perdón. Recuerde que el tema que estamos revisando justamente en esta jornada académica tiene que ver con sociedades que pertenecen al régimen RIMPE. Así es que póngale mucha atención y vamos a finalizar el día de hoy la revisión de la reforma tributaria 2023 para el régimen RIMPE. Por supuesto, tenemos que ver reforma tributaria antes de realizar los ejercicios. Si no, caso contrario, ¿cómo usted va a poder elaborar bien su declaración si no tiene bien claro el tema de la reforma tributaria? Así es que continuamos, mis queridos compañeros, mis queridos participantes, con el tema de reforma tributaria, régimen RIMPE, que tenemos que tener muy en cuenta para este presente cierre fiscal 2023. Así es que, por favor, váyanse integrando, intégrese, la gente ya sigue ingresando. Como les había comentado, vamos a seguir con las reformas tributarias del régimen RIMPE. Así es que recuerde lo que nosotros ya hemos visto justamente el día de ayer. A ver, mis queridos compañeritos, solamente para hacerles un pequeño recorderis. Recuerde que en el año 2023 se generaron dos reformas tributarias. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de escuchar, en el año 2023 se generaron dos reformas tributarias. La primera reforma tributaria que fue justamente en el mes de junio 2023 y la segunda reforma tributaria que la vamos a ver que fue en diciembre. Por favor, las dudas, las inquietudes, ya sabemos y conocemos en el chat, por favor, dejar todas las dudas, todas las inquietudes, que al finalizar la clase estaremos respondiendo una por una todas sus preguntas. De esta manera logramos una capacitación más eficiente y la optimización del tiempo. Así es que no se olvide, por favor, de dejar registrados sus consultas, sus dudas en el respectivo chat. Continuamos, mis queridos compañeritos, revisando las reformas tributarias y justamente estábamos el día de ayer revisando la primera reforma tributaria del año 2023, que estaba justamente referente a la ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de escuchar, la reforma tributaria que estamos revisando y que todavía nos falta por terminar y lo vamos a hacer hoy día, está relacionada con la reforma tributaria para la ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Recordemos, dudas, inquietudes al finalizar la clase. De esta manera logramos una capacitación 100% óptima, sin interrupciones. Y por supuesto, al final nos quedamos con todos los participantes que así deseen a responder todas y cada una de sus inquietudes. Ustedes preocúpense que yo tengo toda la noche para responder todas las dudas e inquietudes. No hay ningún problema. Continuamos entonces, mis queridos compañeritos. Reforma tributaria del 2023, junio 2023, amparado, sustentado en la denominada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Continuamos con reforma tributaria. En este momento me voy a dirigir justamente a la última reforma tributaria en la que revisamos el día de ayer. Permítame solamente un segundito hasta que nosotros lleguemos hasta el punto. Ya, correcto. Continuamos y retomamos la reforma tributaria de junio 2023, ley de fortalecimiento de la economía familiar, y la empatamos a partir de este momento. Continuamos con reforma tributaria respecto a los deberes formales del contribuyente. Así es que póngale mucha atención que continuamos con la reforma tributaria. Deberes formales del contribuyente. Empezamos a partir de este momento. Ok, nos dice lo siguiente. Según la reforma tributaria, nos dice que reemplacemos el artículo 97.7. Vamos a revisar qué es lo que nos decía la ley. Antes de la reforma tributaria, la normativa nos decía lo siguiente. Atención.
En el artículo 97.7, deberes formales, sin perjuicio de los deberes formales previstos en el artículo 96 del Código Tributario, los sujetos pasivos, escúchese bien, los sujetos pasivos al régimen RIMPE tendrán los siguientes deberes formales. Atención, vamos a ver cuáles son esos denominados deberes formales. Empezamos. Antes de la reforma tributaria, los deberes del régimen RIMPE eran los siguientes. Empezamos. Deber número 1, llevar un registro de ingresos y gastos y declarar el impuesto conforme los resultados que arroje el mismo, en el caso que la normativa así lo disponga. Ojo, los del RIMPE obligatoriamente tenían que llevar un registro de ingresos y gastos. Deber número 2. El deber número 2 del RIMPE es emitir comprobantes de venta conforme el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Para el caso de los negocios populares, emitirán única y exclusivamente notas de venta. Así decía la ley antes de la reforma. Continuamos. Deber número 3 nos dice lo siguiente. Deber número 3 nos dice lo siguiente. Los pagos que efectúen los contribuyentes sujetos a este régimen deberán observar los montos de bancarización. Ojo, en el RIMPE también se aplica bancarización. Recuerden, bancarización 2023, $1,000, bancarización 2024, $500. Recuerden que eso es parte de la reforma tributaria. Correcto, seguimos. Estamos revisando reformas tributarias para las personas que se están integrando. Continuamos. Ahora, esos eran los deberes formales de los régimen RIMPE. Ahora usted debe saber y conocer, mi querido compañero, mi querido participante, que en junio de 2023 sale la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar y hace las siguientes reformas tributarias. Atención. Artículo 97.7. Sin perjuicio de los deberes formales establecidos en el artículo 96 del Código Tributario, se establecen los siguientes deberes para el régimen RIMPE, reforma tributaria, junio 2023. Primera reforma tributaria, atienda por favor. Los contribuyentes considerados negocios populares llevarán un registro de ingresos y gastos y pagarán el impuesto a la renta conforme establece la tabla que nosotros lo vimos el día de ayer, que ya tienen los negocios populares tabla de impuesto a la renta. Escúchese bien, los contribuyentes considerados emprendedores estarán obligados a llevar contabilidad cuando la normativa así lo disponga. Caso contrario, deberán llevar únicamente un registro de ingresos. En ambos casos declararán los impuestos respectivos conforme sus registros. ¡Atención! Usted recordará, mi querido compañero, mi querida damita caballero, que lamentablemente el SRI en el RUG sabía poner, y si es que no está poniendo hasta ahora, ¿no? Sabía poner no obligado a llevar contabilidad. Muchas sociedades, muchas compañías anónimas, limitadas y SAS bajo el control de la Superintendencia de Compañías, por mal asesoramiento de los contadores y contadoras, no estaban llevando contabilidad. Y ellos manifestaban que no llevaban contabilidad, dado que en el RUC dice no está obligado a llevar contabilidad. Eso es un error. Razón, motivo, circunstancia por la cual en la reforma tributaria, como usted acaba de escuchar y leer, queda totalmente claro que los negocios populares, efectivamente, ellos sí, solamente llevan un registro de ingresos y gastos, nada más. Pero cuando usted es un RIMPE emprendedor, si la normativa, la ley le dice que tiene que llevar contabilidad, es su obligación llevar contabilidad. Más aún cuando se trata de una sociedad, de una compañía anónima, compañía limitada, una SAS, que obligatoriamente tiene que presentar estados financieros ante la Superintendencia de Compañías. De la misma manera, las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad tienen que hacerlo. Entonces, con esta aclaración de la reforma tributaria junio 2023, queda totalmente sin ningún tipo de fundamento que el contador o contadora manifiesta que no lleva contabilidad porque en el RUC dicen no obligados a llevar contabilidad.
Esta situación yo la escuché por múltiples ocasiones. En conclusión, bajo ninguna circunstancia, una compañía anónima limitada, SAS, sociedad civil, sociedad de hecho, institución con o sin fines de lucro, bajo ningún concepto puede alegar, decir que no lleva contabilidad porque el RUC dice que no está obligado a llevar contabilidad. Eso es falso. Eso fue lamentablemente un error que cometió el SRI, pero que ya con la reforma tributaria de junio de 2023 quedó totalmente saneado. Entonces, por favor, mis queridos compañeritos, mis queridos colegas, bajo ninguna circunstancia usted me vaya a decir que usted no está llevando contabilidad porque en el RUC dice que no debe llevar contabilidad. No es así. Eso está totalmente ya sin fundamento, sin piso. Así es que tomar muy en cuenta la reforma tributaria que dejó totalmente claro que todos debemos llevar contabilidad, y me refiero a todos cuando somos sociedades. Toda sociedad tiene la obligación de llevar contabilidad, y también las personas naturales que hayan superado los montos. Sin piso, sin fundamento, el que usted diga que en el RUC dice que no tengo que llevar contabilidad y por lo tanto no llevo. Eso ya fue corregido a través de la reforma tributaria de junio 2023. Ok, vamos a continuar revisando. Estamos revisando reformas tributarias. Ok, permítame solamente un segundito, por favor. Ok, seguimos. Seguimos. Perfecto. Continuamos. Estamos viendo reforma tributaria junio 2023 respecto a los deberes formales. Seguimos. 3. Atienda, por favor. Reforma tributaria junio 2023. Deber formal número 3. Emitir comprobantes de venta conforme al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Ojo, los negocios populares podrán emitir notas de venta o facturas electrónicas según su elección. Esto pasaba en junio de 2023, se cambia el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios y le faculta a los negocios populares el decidir si ellos deciden emitir notas de venta físicas o a su vez pueden acogerse a la facturación electrónica. Eso es decisión de los negocios populares. Esto sucedía en junio 2023. Continuamos. Seguimos revisando reforma tributaria. Los sujetos pasivos inscritos como RIMPE por el Servicio de Rentas Internas deberán cumplir con los deberes formales atribuibles a dicho régimen durante el ejercicio corriente. Así finaliza la reforma tributaria en lo concerniente a los deberes formales. Recuerden, compañeros, que estas reformas tributarias fueron en junio 2023 con la ley de fortalecimiento de la economía familiar, promulgado y propuesto por Guillermo Lasso. Seguimos, reforma tributaria número 8, agentes de retención. Perfecto, seguimos, agentes de retención. Atienda, por favor, los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención del impuesto a la renta ni del IVA, correcto. En la reforma tributaria de junio de 2023 nos mencionaba que los contribuyentes denominados régimen RIMPE no son agentes de retención por naturaleza, pero ahí viene una excepción, escuchará, excepción. Sin perjuicio, sin perjuicio de lo expuesto, observarán el artículo 97, artículo 92, perdón, numeral 2 del reglamento para la aplicación. Entonces, lo que nos está diciendo la reforma tributaria es que por naturaleza usted no es agente de retención. Usted, como RIMPE, no debe retener ni impuesto a la renta ni IVA, excepto si el SRI le designa como agente de retención. Tú puedes ser un RIMPE, y esto es exclusivamente para los RIMPE emprendedores. Si tú eres RIMPE emprendedor, no deberías ser agente de retención.
Pero si el SRI te designa, sí tienes la obligación de ser agente de retención. Es importante también recordarle que los RIMPE negocios populares, ellos sí por naturaleza no son agentes de retención. Y el SRI no le va a designar como agente de retención. Pero el RIMPE emprendedor sí puede ser agente de retención. Pero recuerde que para ser agente de retención, el SRI le tiene que designar como agente de retención. Conclusión, ¿un RIMPE emprendedor puede ser agente de retención? Sí, siempre y cuando el SRI le haya designado como agente de retención. Conclusión número 2. Un RIMPE negocio popular, profe, ¿puede ser agente de retención? Nunca en la vida, jamás. Correcto, tenemos claro. Continuamos. Los sujetos pasivos, designados como tales por el SRI como agentes de retención, deberán realizar las retenciones en la fuente, tanto del impuesto a la renta como del IVA, de acuerdo a lo establecido en la ley. Perfecto, continuamos. Los sujetos pasivos que no hayan sido designados como agentes de retención deberán efectuar las correspondientes retenciones en la fuente y del IVA también, únicamente en los siguientes casos. Profe, yo soy RIMPE emprendedor, pero el SRI no me designó como agente de retención. Si ese es tu caso, mi querido colega, tú sí debes hacer retenciones única y exclusivamente en los siguientes casos. Si tú no eres designado como agente de retención, pero pagas dividendos a tus socios o accionistas, obligatoriamente tienes que hacer la retención en la fuente de impuesto a la renta, así no haya sido designado como agente de retención. Caso número 1. Caso número 2. Si usted es RIMPE emprendedor y no le designaron como agente de retención, pero usted emite liquidaciones de compras de bienes y servicios, usted sí debe hacer retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de IVA, a pesar de que el SRI no le designó como agente de retención. Caso número 2. Y finalmente, caso número 3. Si tú eres un RIMPE emprendedor y el SRI no te designó como agente de retención, pero tienes empleados bajo relación de dependencia que mensualmente ganan más de $1,000, obligatoriamente sí debes hacer retenciones en la fuente en relación de dependencia. Lo que tú estás viendo en pantalla ahí, mi querido compañero, son las retenciones que obligatoriamente tienes que hacer, así no seas agente de retención designado por el SRI. Muy bien, seguimos. Las dudas, las inquietudes, vaya anotando, vaya dejando en el chat que como usted sabe, al finalizar la clase estaremos respondiendo todas y cada una de sus inquietudes. ¿Qué estamos viendo, profe, para la gente que se está uniendo? Lo que estamos viendo en esta noche, mis queridos compañeros, reformas tributarias, junio 2023, ley de economía, ley de fortalecimiento de la economía familiar, promulgado por Guillermo Lazo, junio 2023. Eso es lo que estamos viendo por el momento. ¿Por qué vemos esto, profe? Porque este curso incluye reforma tributaria, porque es un curso 100% completo y también te damos reforma tributaria porque es importantísimo para hacer el cierre fiscal de sociedades régimen RIMPE. Continuamos. Reforma tributaria número 9 nos dice declaración y forma de pago del impuesto a la renta. Atención, ponga mucha atención, no se duerma, concéntrese en lo que le estoy diciendo, que esta es una reforma tributaria sumamente importantísima que salió en junio 2023. Atienda, por favor, reforma tributaria número 9, declaración y forma de pago del impuesto a la renta. Escuche bien, nos vamos. Escúchese bien, antes de la reforma tributaria, en el artículo 97.8, declaración y forma de pago, decía lo siguiente: antes, el presente impuesto será de liquidación anual, refiriéndose al impuesto a la renta, hasta el 31 de marzo de cada año fiscal, conforme las resoluciones que establezca el SRI. Profe, ¿cuándo tocaba pagar el impuesto a la renta régimen RIMPE? Todo el mes de marzo. En el mes de marzo, según el 9º dígito del RUC. Pero esto era antes de la reforma tributaria.
Ahora, con la reforma tributaria, escúchese bien, con la reforma tributaria cambia. Dice la reforma tributaria, sustitúyase el artículo 97.8 por lo siguiente. Reforma tributaria. Ahora, con la nueva reforma tributaria, artículo 97.8, el impuesto a la renta sujeto al régimen RIMPE, escúchese bien, se liquidará y pagará hasta el mes de junio de cada año fiscal, conforme a las resoluciones que establezca el SRI. Importante tener en cuenta, con la reforma tributaria de junio de 2023 cambiaron la fecha para declarar y pagar el impuesto a la renta, dando un plazo hasta junio de cada año. Sí, efectivamente, usted podría declarar y pagar hasta junio, pero yo no les recomiendo. No les recomiendo. ¿Cómo va usted a declarar y pagar el impuesto a la renta hasta junio? Pregunto, en el caso de las sociedades, bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, ¿hasta qué mes nosotros debemos subir la información a la super de compañías? Hasta el mes de abril. Y si usted no sube hasta el mes de abril, paga una multa de $450, sueldo básico unificado. Es más, estoy equivocado, $460. ¿Será bueno que una sociedad que pertenece al régimen RIMPE pague en junio, declare y pague en junio? La respuesta es no. Usted debe declarar y pagar como siempre lo ha venido haciendo, porque recuerde que sus balances tienen que ser presentados hasta el mes de abril en la Superintendencia de Compañías. Entonces, yo en lo personal no recomiendo bajo ninguna circunstancia que usted acoja a esta nueva fecha de pago para las sociedades. Recuerde también el pago de utilidades. Entonces, esta situación de liquidar y pagar hasta junio podría ser única y exclusivamente utilizada por personas naturales sin contabilidad. Porque si usted es sociedad y si usted es persona natural con contabilidad, recuerde que también tiene que presentar el formulario de utilidades. Y hasta el mes de junio usted ya gana una multa. Entonces, conclusión, sociedades, hacer la declaración normal. Recuerde que usted tiene que presentar los balances en el mes de abril. Recuerde que usted tiene que hacer el formulario de utilidades. Recuerde que tiene que pagar la patente municipal y el 1.5 por mil. Entonces, para mí, en punto de vista, apreciación muy personal, los únicos que podrían acogerse de esta nueva fecha de pago serían las personas naturales sin contabilidad. Francamente. Entonces, tomar muy en cuenta esta recomendación que le acabo de hacer a partir de este momento. Ok, continuamos. Vaya dejando sus dudas, sus consultas, que inmediatamente que terminamos este bloque, estaremos respondiendo todas y cada una de sus inquietudes de forma organizada. Continuamos. Así también nos dice el retraso en la presentación y declaración del pago del impuesto a la renta estará sujeto naturalmente a multas y sanciones. Evite, francamente evite, ¿no? Evite y usted pague y declare en los meses que normalmente lo venimos haciendo. ¿Cuándo son los meses? Marzo y abril, ¿no es cierto? Marzo y abril máximo porque usted sabe, por los motivos que ya le he dicho de la Superintendencia de Compañías y del mismo Ministerio de Trabajo. Continuamos. Muy bien, reforma tributaria número 10. Sí, reforma tributaria número 10. Reformas de la LEFAM. ¿Por qué se llama LEFAM? La Ley de Fortalecimiento de Economía Familiar, junio 2023. Estás actualizándote tributariamente, porque este curso es con cierre fiscal con actualización tributaria. Curso 100% completo. Continuamos. Reforma tributaria número 10. Reforma al impuesto al valor agregado IVA. Continuamos. Antes de la reforma tributaria nos decía lo siguiente.
Según el artículo 97.9 de impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado IVA generado en la aplicación del presente régimen RIMPE, por parte del sujeto pasivo deberá ser liquidado y pagado de manera semestral. Bueno, eso ya sabemos, los RIMPE hacen declaraciones semestrales. De acuerdo con la disposición legal y reglamentaria correspondiente, excepto para el caso de negocios populares, populares según se establece a continuación. Recuerde, mi querido compañero, mi querido participante, que los RIMPE emprendedores realizan declaraciones semestrales. Los RIMPE emprendedores de IVA, me refiero, ¿no? Mientras que los negocios populares no tienen la obligación de hacer declaraciones de IVA. Esto también me suelen a veces preguntar. Ya creo que es un tema conocido, pero siempre hay esa duda, ¿no? Profe, ¿los negocios populares hacen declaraciones de IVA? No, los negocios populares no hacen declaraciones de IVA, no tienen la obligación de hacer declaraciones de IVA, pero los RIMPA emprendedores sí hacen declaraciones de IVA semestrales. Ok, eso, aclaración. Continuamos. Antes de la reforma tributaria, nos decía lo siguiente. Para el caso de negocios populares, el pago de la cuota establecida en la tabla progresiva de impuesto a la renta incluye el pago del impuesto al valor agregado por transferencias de bienes o prestaciones de servicios o de derechos que abarque su actividad. Entonces aquí, antes de la reforma, claramente nos decía que los RIMPA emprendedores se hacen declaraciones semestrales de IVA y los negocios populares no tienen la obligación de hacer declaraciones de IVA. Con eso dejamos totalmente claro. Pero viene la reforma tributaria LEFAM, junio 2023, y nos dice lo siguiente. Reemplácese el artículo 97.9 por el siguiente. Atienda, por favor. Con la reforma tributaria, este artículo quedó de la siguiente manera. Artículo 97.9. Los contribuyentes categorizados como emprendedores deberán gravar el impuesto al valor agregado con las transferencias de bienes, derechos y prestaciones de servicios. Obviamente, ¿no? Los RIMPA emprendedores cobran tarifa 12%, salvo que el bien o servicio esté categorizado con cero, cobrarán con cero. Y claro, los RIMPA emprendedores, naturalmente, el impuesto generado debe ser liquidado y pagado en los plazos previstos. Recuerde, liquidaciones semestrales. Reforma tributaria para los negocios populares. La transferencia de dominio de bienes o muebles de naturaleza corporal, de derechos y la prestación de servicios efectuados por los negocios populares, atención, estarán grabados con tarifa 0% del IVA. Los negocios populares no presentan declaraciones de IVA. Más claro, no hay. Con la reforma tributaria claramente dejó estipulado que los RIMPA emprendedores graban tarifa 12% del IVA siempre y cuando el bien y servicio sea tarifa 12. Porque si está comercializando bienes o servicios tarifa 0, tiene que ser 0. Y hacen sus declaraciones semestrales de IVA. Y los negocios populares, queda totalmente claro que un negocio popular, todos los bienes que comercialice o servicios que preste, sin excepción, todos los bienes son tarifa 0%, y también queda claro que ellos no presentan declaraciones de IVA. Ahora, ayer me hicieron una pregunta. Profe, yo era negocio popular, ahora soy emprendedor. ¿Debo presentar facturación electrónica? Sí. ¿Debo nuevamente grabar mis bienes y servicios con tarifa 12%? Sí, porque los emprendedores emiten facturas electrónicas, los emprendedores, sus bienes y servicios son tarifa 12 y los emprendedores hacen declaraciones de IVA semestral. Con eso, totalmente sustentada la consulta del día de ayer. Correcto, terminando prácticamente, déjeme ver si ya estamos terminando o no. Sí, ya prácticamente terminando. Terminando las reformas tributarias de la LEFAM. Lo que estamos viendo son reformas tributarias de la LEFAM. Entonces ya mismo estamos terminando. Perfecto. Exactamente, ya prácticamente terminando. Última, sí, parece que esta es la última reforma tributaria de la LEFAM, junio 2023, nos dice lo siguiente. Retenciones en la fuente. Continuamos. Nos dice lo siguiente. Luego del artículo 97.9, agréguese un nuevo artículo conforme lo siguiente. Reforma tributaria LEFAM. Y nos dice lo siguiente. En el artículo 97.10 no estarán sujetos a retención en la fuente
de impuesto a la renta los pagos efectuados a contribuyentes categorizados como negocios populares. Efectivamente, si usted paga un bien o un servicio a un negocio popular, usted no le puede hacer retención en la fuente de impuesto a la renta. No se les hace retenciones. Así también nos dice a los negocios populares, ¿no? Los pagos efectuados a contribuyentes categorizados como emprendedores estarán sujetos a retención en la fuente del impuesto al valor del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado conforme a los porcentajes establecidos. Ok. Viene la reforma en junio 2023 y nos dice, no se realizará retención alguna del impuesto a la renta ni el impuesto al valor agregado IVA a los contribuyentes categorizados como emprendedores cuando los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito, convenio de recaudación, perdón, o de débito u otros medios electrónicos de pago. Y aquí están las famosas transferencias bancarias. Conclusión. Definitivamente no debo hacer retención en la fuente ni de impuesto a la renta y menos de IVA a un negocio popular. En lo que se refiere a los RIMPE emprendedores, en junio 2023 hasta diciembre 2023, de junio a diciembre 2023, no se hacía retención en la fuente ni de IVA ni de impuesto a la renta al RIMPE emprendedor. No se les hacía. Inclusive cuando era el pago con transferencia bancaria. Pero esto duró hasta el 31 de diciembre del 2023. Y de esta manera, mis queridos compañeros, acabamos de finalizar la revisión de las reformas tributarias pertinentes a la primera reforma tributaria que tuvimos en junio 2023. Desde el día de ayer hasta el presente momento, hemos visto todas y cada una de las reformas tributarias pertinentes a la LEFAM. Recuerde, pertinentes a la LEFAM. Lo que acabamos de ver, como bien le acabo de mencionar, son reformas tributarias contenidas en la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar. Hasta ahí fueron las reformas tributarias 2023 a junio establecidas en la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar. Vamos a hacer una ronda de preguntas para dejar totalmente cerrado esta parte de la reforma tributaria junio 2023. Y luego tenemos que ver la segunda reforma tributaria a diciembre 2023 con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo establecida por Daniel Noboa. Pausa de 5 minutos y regresamos con la ronda de preguntas de estas primeras reformas tributarias de junio 2023. Manténgase atento, regresamos en 5 minutos. Listo, listo, compañeritos, ya estamos nuevamente activos. Regresamos con la ronda de preguntas. De esta manera hemos finalizado la primera reforma tributaria que fue en junio 2023 con la LEFAM. Usted está quedando todo debidamente actualizado en este curso de cierre fiscal con la última reforma tributaria. Está quedando totalmente papelito, así es que regresamos. Vamos a responder todas y cada una de sus inquietudes, así es que le ruego por favor poner a la atención del caso. Terminado esta ronda de preguntas, avanzamos con la segunda reforma tributaria de diciembre 2023. Así es que les ruego por favor mantenerse alertas que ya vamos a regresar. Terminamos esta ronda de preguntas y enseguida reforma tributaria 2023. Nos dice el compañero Edison, una consulta referente a los servicios profesionales de personas naturales y sociedades. ¿Esto cambiará en algo las retenciones del impuesto a la renta, ya que cuando es en horarios de personas naturales se retiene el 8 o el 10? Efectivamente, mi estimado compañero, las dos actividades
pertenecen al régimen general. No, las dos actividades, ¿a qué me refiero? Servicios profesionales de personas naturales y servicios profesionales de sociedades. Y los dos pertenecen al régimen general y al ser considerados como servicios profesionales, efectivamente se aplicaría el 8 o el 10%. En la mayoría, los colegas aplican el 8% para sociedades y, como usted bien sabe, 10% para personas naturales, siempre y cuando esté relacionado con el título profesional. Entonces, sociedades 8%, 10% personas naturales, siempre y cuando esté relacionado con el título profesional. Muchísimas gracias. Su consulta. Sandrita, buenas noches. ¿Cuál es el monto máximo de deducción de gastos personales para el 2024? Mi querida Sandrita, con la finalidad de no mezclar y no confundirnos, si usted gusta, me escribe directamente al interno si es necesario y urgente su respuesta. ¿Por qué le digo, mi querida Sandrita? Para no confundirnos, porque lo que estamos viendo es todo sociedad régimen RIMPE. Terminamos sociedad régimen RIMPE y enseguida vamos a personas naturales y ahí nos vamos a desmandar, Sandrita, con este tema de gastos personales. Por eso no le voy a responder en este momento con la finalidad de no confundirnos. Pero si su respuesta es urgente, si su pregunta es urgente y quiere satisfacer rápido su inquietud, directamente al número personal para satisfacer sus inquietudes. Muchas gracias por su comprensión. Siguiente nos dice, Efraín dice, buenas noches, y en caso de sociedad de hecho, obligatoriamente, naturalmente, mi estimado compañero Efraín, así tengo el usuario, por favor, no existe ninguna base legal en la cual uno se pueda sustentar y decir que una sociedad no tiene la obligación de llevar contabilidad. Estaban utilizando y mal utilizando lo que decía el RUC, pero eso ya se saneó. Mi estimado Efraín, toda sociedad, sea bajo el control de la Superintendencia de Compañías, sea una sociedad civil o de hecho, sea una sociedad bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, obligatoriamente tienen que llevar contabilidad. ¿Por qué, mi estimado? ¿Por qué, mi estimado Fanny? Yo creo que Fanny dice aquí el usuario. ¿Por qué? Porque una sociedad de hecho, una sociedad civil, tiene empleados y tiene que declarar sus utilidades. Si usted nos lleva contabilidad, ¿de dónde va a sacar el dato de la utilidad para pagar las utilidades? Ese es uno de los motivos por los cuales usted debería llevar. Ah, profe, es que mi sociedad sacó pérdida. ¿Cómo sabe usted que sacó pérdida si no lleva contabilidad? Entonces, el simple hecho de que una sociedad tenga empleados, nace una obligación con el Ministerio de Trabajo y por ende tiene que pagar utilidades o reportar la pérdida. Y para eso necesita estados financieros. Así también entiendo que tendrá que pagar el 1.5 por mil y la patente. Entonces también necesita estados financieros. Conclusión, toda sociedad está obligada a llevar contabilidad. Siguiente. Mónica, buenas noches, Inge. Tengo una cliente que es negocio popular, correcto. Y este maneja facturas físicas. A ver, imposible. Mi querida Mónica, imposible. No existe facturas físicas. Imposible. Mi querida Moniquita, es un no rotundo. Como usted acaba de escuchar, en la última reforma tributaria, LEFAM claramente nos dice que el negocio popular puede decidir o emite notas de venta físicas o se acoge a facturación electrónica. No hay más, es decisión. Y lo vimos recién, ¿no? En la reforma tributaria. Muchas gracias, Moniquita. Elizabeth Inge, buenas noches. ¿Cuál es el monto máximo para emitir un comprobante como consumidor final? Antes de la reforma era $200 y ahora actualmente es $50, mi estimado participante. Siguiente. Gaby Torres, Inge, por favor, un ejemplo contable de autorretención. Un ejemplo contable de autorretención. A ver, mi querida Gaby, de lo que yo tengo conocimiento, le comparto.
reforma tributaria. ¿Quiénes hacen autorretenciones? Los obligados a hacer autorretenciones son los grandes contribuyentes. Primero, los grandes contribuyentes son los que, de acuerdo a la última reforma tributaria, son los obligados a hacer autorretenciones, lo cual debe estar regulado por una resolución del SRI, donde va a establecer cuál es el porcentaje de autorretención. Mi estimada Gaby, el tema de autorretenciones dentro de lo que es la normativa tributaria y bajo mi conocimiento es única y específicamente para los grandes contribuyentes, que naturalmente, al ser grandes contribuyentes, no están inmersos en el régimen RIMPE, que es el motivo y que estamos haciendo esta capacitación. El tema de autorretenciones salió con la reforma tributaria diciembre de 2023 y esta autorretención es de carácter obligatorio a todos los contribuyentes denominados grandes contribuyentes, que no es lo mismo que contribuyente especial y no están dentro del régimen RIMPE, mi estimada Gaby. Siguiente. Inge, buenas noches. Si soy agente de retención, correcto, y me presentan una nota de venta por gastos de representación, ¿debo retener? A ver, mi querida compañera, recordemos que las notas de venta única y exclusivamente pueden ser emitidos por los negocios populares. Los negocios populares son los únicos autorizados a emitir notas de venta y que son físicas. A un negocio popular no se le hace retención en la fuente de impuesto a la renta. Le hago esa aclaración. Nota de venta únicamente pueden emitir los negocios populares y a los negocios populares no se les hace retención. Retención en la fuente de impuesto a la renta ni retención de IVA, por supuesto. Lo acabamos de ver en este momento en reforma tributaria. Muchísimas gracias por su excelente pregunta. Siguiente. Tengo un cliente que lo pasaron a régimen negocio popular, era emprendedor, correcto. Y es agente de retención. En este caso, ¿qué debo hacer? Muy buena, ¿no? A ver, le doy mi opinión muy personal, ¿no? Usted fue RIMPE emprendedor. Y como fue RIMPE emprendedor, el SRI le categorizó como agente de retención. La categorización o designación como agente de retención única y exclusivamente lo puede retirar el SRI. El SRI es el único que le puede retirar la designación de agente de retención. También recordemos que la designación de agente de retención permanece de carácter indefinido hasta que el SRI le retire eso. Un caso muy atípico, pero basado en lo que le acabo de comentar, mientras el SRI le conserve como agente de retención, usted sí debería seguir haciendo retenciones en la fuente de IVA y de impuesto a la renta, a pesar de que usted está en negocio popular. Porque nos dice que única y exclusivamente cuando el SRI le retira la designación, usted deja de hacer retenciones. No dice la normativa que si yo paso a negocio popular ya no soy agente de retención. No dice eso, eso no. Lo que nos dice es que la única persona, ente de control, que le puede retirar la designación de agente de retención es el SRI. Yo en lo personal seguiría haciendo retenciones. Pero es una apreciación personal, es una interpretación de la norma. Ahora, lo que yo sí le recomendaría, porque sí es un caso muy atípico, es darse ese tiempo, mi querido participante, de acudir a la SRI y hacer esta consulta, pero no una consulta en ventanilla ni por teléfono, porque esa no tiene ninguna validez. Este tipo de consultas yo lo haría a través de la denominada consulta vinculante, que se hace una consulta por escrito y con resolución usted recibe la respuesta del mismo SRI y de esa manera usted se va a evitar grandes problemas.
Ok, Adrianita nos dice multa, me imagino que la multa es por el tema de la super, ¿no? Entonces, en conclusión, te- tenemos que presentar los balances a la super con el tiempo establecido. Nos dice lo siguiente, Karina, buenas noches. Una pregunta, por favor. Si tengo una SAS y no soy agente de retención, pero sí tengo compras, no he generado liquidaciones, tampoco tengo empleados que ganen más de $1,000, de hecho. ¿Debo presentar la declaración de mensual de renta en cero o está bien no presentarle? Agradezco. A ver, mi estimada Karinita, me confundí. Buenas noches, una pregunta, por favor. Si tengo una SAS, correcta, y no soy agente de retención, me imagino que usted se refiere al formulario 103, pero sí tengo compras. No he generado liquidaciones, tampoco tengo empleados que ganen más de... ¿Debo presentar la declaración mensual de la renta en cero? Sí, yo en lo personal le recomendaría que presente la declaración de manera informativa, es decir, con valores en cero, efectivamente. Adrianita, pero sería solo para personas naturales obligadas siempre y cuando tengan actividades RIMPE. Pero si tienen actividades régimen general, igual tendría que hacer la declaración en marzo. Claro, claro, Adrianita, está muy bien lo que usted dice. Yo francamente no le pararía bola, ¿no? Está muy bien, Adrianita, lo que usted dice. ¿Qué pasa si yo soy un contribuyente que tengo un régimen mixto? ¿Qué quiere decir un régimen mixto? Tengo régimen general, tengo régimen RIMPE, correcto. Yo necesariamente tendría que hacer la declaración de impuesto a la renta en marzo, porque tengo una actividad que es régimen general. Tiene toda la razón. Por eso el tema del mes de junio, si bien dice que cambia junio, para una sociedad no es válido. Para una persona natural obligada a llevar contabilidad no es válido. Y si usted es una persona natural que, por ejemplo, trabaja en relación de dependencia y tiene su local, su panadería, igual tendría que hacer en marzo. Está muy bien, Adrianita. Está muy, muy bien razonado. Conclusión, vea, si usted es persona natural en marzo y si es sociedad en abril, ya. Así debería ser máximo, ¿no? Porque recuerde que en abril tiene que presentar el impuesto, los formularios, los balances a la super de compañías. Naomi, ¿en qué caso se factura bien o servicio como... No entiendo. Naomi, no sé, ahí sí me perdí. ¿En qué caso se factura un bien o un servicio como NP? Como no. Al facturar sigue facturando sin IVA. Noemí, un poquito ahí me detalle un poquito más. No me perdí en su preguntita. Disculpe usted, ¿ya? Siguiente. Ya mismo terminamos. Inge, ¿qué tratamiento se da al crédito tributario para un emprendedor que pasa a negocio popular? ¿Pierde el crédito tributario? Yo en lo personal diría que no. No debería perder el crédito tributario porque los créditos tributarios de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, recuerde, mi querida Elizabeth, que fenecen o caducan a los 3 años. Eso quiere decir que usted tiene la posibilidad, uno, de utilizar los créditos tributarios hasta 3 años, o dos, solicitar la devolución. Yo en lo personal haría la solicitud de devolución de esos créditos tributarios para no perderlos. Recuerde que el tiempo para utilizarlos o solicitar la devolución es 3 años. Siguiente. Profe, sobre la remisión de deudas, ¿cuáles favorecen para el RIMPE de $60? Y también dicen los señores que si el SRI hay multa. Mi estimado Vladimir, que nos está haciendo esta consulta, tengamos un poco de paciencia. Esta reforma tributaria de los $60 es parte de la reforma tributaria de diciembre, que es la que vamos a ver luego de la ronda de preguntas. Esperemos llegar a la reforma tributaria de diciembre y respondemos su consulta. Muchísimas gracias por su comprensión. Adriana, ya estamos finalizando. Respecto a las retenciones en la fuente de IVA y de renta que se dejaron de hacer a los RIMPE en junio a diciembre, ahora a partir de enero otra vez se vuelve a realizar retenciones. ¿Verdad, mi querida Adrianita? Pero igual, este tema lo vamos a topar a más detalle en el segundo bloque en reformas tributarias diciembre 2023. Tengamos un poquito de paciencia. Aún no hemos visto esa reforma porque no fue de junio. Esa reforma fue de diciembre. Ya vamos a ver las reformas de diciembre. Muchas gracias por su participación, Elizabeth. En el año 2024 se debe retener al RIMPE emprendedor sin tomar en cuenta la forma de pago. Efectivamente, Elizabeth, ya vamos a ahondar más en esa reforma tributaria. Edison, la institución pública, todo
las instituciones públicas, todo pago realizan por transferencia bancaria. No se deberían realizar las retenciones y para el 2024, ¿cómo se trata este tema? Paciencia, mi estimado Edison, que ya llegamos a reforma tributaria de diciembre de 2023. Normita, buenas noches. Genero el comprobante de retención para los contribuyentes con código 332. Sí, correcto, sí, entendí ya. Correcto, mi querida Normita, reforma tributaria diciembre de 2023 nos dice que a los grandes contribuyentes no se les hace retenciones de la fuente de impuesto a la renta. Códigos 332. Efectivamente, Normita, está usted en lo correcto. Siguiente. Buenas noches, Inge. Una SAS dedicada a actividades de construcción. Fue RIMP Emprendedor, correcto. Hasta diciembre de 2023. Ahora pertenece al régimen general, correcto. Y no se han emitido retenciones a compras, debe ser, porque según el contador anterior indicaba que el RUC, indicaba en el RUC el formulario 103. ¿Cómo se debería proceder con todas las compras de enero que no se realizaron? Ay, Diosito lindo, eso es un liazo. Es un lío. Es un lío no haber hecho retenciones, ¿no? ¿Cómo se debe hacer? Asumir las retenciones. Hay dos opciones, ¿no? Que usted le llama al proveedor y le dice que lamentablemente por negligencia, llamémoslo así, o desconocimiento, no se ha hecho las retenciones y que van a buscar una forma de llegar a un acuerdo. Esa yo le veo perdida. Yo la veo perdida. La otra sería emitir las retenciones y asumir el pago de las retenciones. No hay más. Lamentablemente eso es un error muy grave. Y una tercera sería no hacer nada y todos esos costos y gastos serían gastos no deducibles. Todito eso sería gasto no deducible. No hay más, ¿no? Lamentablemente es muy grave haber cometido ese error. Siguiente. Profe, los taxistas sí pueden facturar a consumidor final sin límite, ¿cierto? Sí, de lo que yo tengo conocimiento, al menos de lo que yo conozco de reforma tributaria, hasta los $50. $50. No he sabido, no he conocido que un taxista pueda facturar a consumidor final sin ningún tope. Yo considero, mi estimada Wendy, que de ley tiene que aplicar el tope de los $50. No hay vuelta atrás. Siguiente, Inge, buenas noches. Disculpe, ¿bajo qué casos debo emitir liquidaciones de compra? ¿Hasta cuántas se pueden realizar? ¿Algún límite y cómo pago el valor de las retenciones? Mi estimada Cris, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema de cierre fiscal, pero le voy a sintetizar la respuesta. En primera instancia, ¿cuántas liquidaciones puedo emitir? Las que usted quiera. No hay ningún problema. Ya no existe el número de eso. ¿Hasta qué monto? Hasta que usted quiera. No existe ni número ni monto. Pero lo que sí existe es un control sobre bajo qué motivos y circunstancias puede emitir. Las liquidaciones de compra se pueden emitir básicamente y esencialmente cuando hay rusticidad, cuando el contribuyente no sabe leer ni escribir y eventualmente hace esa actividad. Eventualmente hace esa actividad. Entonces ahí se puede emitir la famosa liquidación de compras de bienes y servicios. También se emite una liquidación de compra de bienes y servicios en pago de servicios al exterior con la finalidad de nacionalizar el gasto. Básicamente es así de simple los motivos por los cuales usted puede emitir una liquidación de compra de bienes y servicios. Bajo ninguna circunstancia usted podría emitir a un contribuyente que sí sabe leer y escribir. Bajo ninguna circunstancia usted podría emitir, nunca podría emitir una liquidación de compras cuando esta persona tiene RUC. Entonces, todas esas circunstancias, no hay problema en el número de liquidaciones ni en el monto de la liquidación. Lo que ahora ponen mayor énfasis es el motivo por el cual usted está emitiendo una liquidación y como le digo, esos son los motivos principales. Siguiente, yo tengo una pregunta, pero por audio me dice cuándo se pueda hacerla. Y ya, esperemos un ratito, salimos de esto y enseguida hacemos la ronda de preguntas, ¿ya? Por audio. Profe, buenas noches. Un comité pro mejoras de un barrio, RIMPA Emprendedor, ¿debe emitir factura o recibo de las cuotas recibidas de los dueños de casa y cómo podría por el alquiler de una casa comunal que ellos poseen? Efectivamente. A ver, mi querida Alejandrita, ahí tenemos dos actividades. En primera instancia,
no es cuota, el nombre correcto es la expensa. La expensa es un valor monetario que recolectan para hacer obras en bien, ¿no es cierto? En bien del comité. Se puede emitir recibos, no se puede emitir hasta recibos, pero recibos prenumerados y mandados a hacer en una imprenta con logotipo, con todo bien bonito hecho. Eso por el tema de las cuotas o también denominadas expensas. Uno. Dos, ¿cómo proceden el alquiler de una casa comunal? Ahí sí, cuando alquilan la casa comunal, obligatoriamente, al ser RIMPE emprendedores, tienen la obligación de emitir facturación electrónica y si esa casa comunal están arrendando para actividad comercial, tarifa 12% y tienen que hacer declaraciones del IVA. Entonces, no se olvide eso, mi querida Alejandra. Esa es la forma de manejar esas dos actividades. Las dos últimas preguntas dicen, si soy artesano calificado y hago una liquidación de bienes y servicios, ¿tengo que retener? No soy agente de retención. Mi querida Berenice y para todos, en el momento que usted emite una liquidación de compra de bienes y servicios, en el momento que usted emite una liquidación de compra de bienes y servicios, así usted no sea agente de retención, tiene la obligación de hacer retención en la fuente de impuesto a la renta y retención del IVA y declarar en los respectivos formularios. Así usted no sea agente de retención. Lo acabamos de leer y de revisar en la reforma tributaria. Siguiente, Ivonne. Y cuando no se realiza la legalización del gasto del exterior, ¿este gasto tiene respaldo de guía aérea deducible o no debe ser realizado? No. Mi querida Ivoncita, la única forma para legalizar, que también se conoce nacionalizar, un gasto por un servicio al exterior, la única forma para nacionalizar es liquidación de compra de bienes y servicios y la generación del comprobante de retención. Wendy, Fer, ¿esos recibos de expensas se declaran? La respuesta es no, son recibos únicamente. ¿En qué parte iría y se debe pagar impuesto como RIMPE sobre eso? Jamás. Los recibos por expensas o alícuotas o cuotas que se cobran para hacer mejoras, obras en beneficio del inmueble, esos solamente se respaldan con recibos prenumerados realizados en una imprenta, no se declara IVA, no se declara impuesto a la renta. Muchísimas gracias por todas sus consultas. Hemos respondido todas y cada una de sus inquietudes. Así es que, por favor, a la persona que deseaba activar el micrófono, le vamos a conceder. Por favor, si levanta la manito y me dice quién era, ya se me pasó realmente quién era, por favor, para ver si le activamos el micrófono. Por favor, si nos escribe en este momento o nos dice para activar su micrófono, tenga la gentileza, por favor. Bueno, mientras se animan, así hemos terminado las reformas. Johnny Moreno. A ver, déjeme verle. Por aquí debe estar el señor Johnny Moreno. Ok, señor Johnny Moreno. Por favor, verifiquemos si usted ya puede y tiene acceso al micrófono. Parece que ya. Ya, buenas noches. Una consulta, verá. Ayer estábamos hablando sobre que se podía hacer la declaración del 2023 mixta, o sea, que si es RIMPE y si es que es general. Ahora dicen Claro. que para el 2024, para el 2025, solo si es que es por decir, yo tengo una ferretería y soy Correcto. contador, ¿correcto? Entonces ya me van a hacer solo general y yo Correcto. voy a tener en cuenta ya las compras de la ferretería. Pero mi Claro. consulta es, por decirle un ejemplo, si ya, o sea, hablemos la verdad, ya va a venir Claro. la viveza criolla. Y nos van a decir, pero es que un contador me dijo que si yo me ponía, por decir, si yo tengo un título profesional y no tengo el contador, pero si yo me pongo como contador y tengo la ferretería, me puedo bajar también las compras. Claro. Entonces, ¿eso va a haber un control o ya al momento de que yo me ponga como contador y tengo la ferretería, ya me puedo, ya asumo que soy contribuyente general y hago la declaración con mis compras y mis ventas, sin importar el monto? Por decir un ejemplo, si mis ventas son $100 mensuales, o sea, al año voy a tener 1.200, en cambio en la ferretería tengo $240.000, pero en cambio tengo en compras como 220.
Efectivamente, sí, efectivamente. La ley es muy clara, ¿no? A eso lo vimos ayer. Si usted es un contribuyente, tal como usted manifiesta el ejemplo, usted es profesional, régimen general, y usted tiene una ferretería. En el 2023 esa ferretería seguramente fue RIMPE, pudo haber sido emprendedor o negocio popular. A partir del 1 de enero de 2024, este tipo de contribuyentes con un régimen mixto que se conocía hasta el 2023, a partir del 1 de enero de 2024 pasan al régimen general y me comporto y hago de acuerdo a lo que establece el régimen general. ¿Y qué me implica hacer eso? Primero, declaraciones mensuales, ¿no es cierto? Mensuales de IVA, Ajá, donde voy a consolidar mis ingresos. Supongamos que como profesional facturé 5,000 en el mes, entonces ventas de 5,000, veo ajá, cuánto he vendido en la ferretería, vendí otros 5,000, 10,000. Perfecto, eso van como ventas. ajá, En compras, como profesional, no hay mucho, no hay mucho, digamos que solo ha habido unos $1,000, ¿no es cierto? Porque como profesional, no es que nosotros compremos para vender, ¿no? Pero en la ya, ferretería sí vamos a tener, ahí sí vamos a tener, correcto. seguro, me imagino, yo diría unos $6,000. Ajá, Entonces yo digo, $6,000 en compras de la ferretería, más los $1,000 que yo tengo en compras ajá, como profesional, declaro 7,000. Entonces, efectivamente, uno las dos actividades y declaro mensualmente mi IVA, formulario 104. Eso con el tema del IVA. Impuesto a la renta, de igual manera, consolido. Voy a tener ingresos por relación de dependencia, ingresos por actividad empresarial. Eso se le conoce como actividad empresarial. Y ajá, naturalmente voy a tener también el derecho de registrar mis costos y gastos. Costos y ya, gastos de la ferretería, como será la compra de la mercadería, pago de arrendamientos, ajá, depreciaciones, es decir, regreso otra vez a todos esos gastos, ¿no? Y como profesional ya, también tendré todos los gastos. Entonces ahí voy a ir consolidando ingresos, costos y gastos, porque como estoy en régimen general, tengo derecho a utilizar todos los costos y gastos que generen mis dos actividades. Eso es innegable. Adicionalmente, allá, como estoy en régimen allá, general, vuelvo a utilizar con todo derecho mi rebaja de gastos personales, que también, porque el régimen general también tiene rebaja de gastos personales. Se entendería, ¿no? Que si estoy en régimen general, tengo que consolidar ingresos, costos y gastos. Los costos y gastos de ajá, las dos actividades me sirven para bajar la base imponible y entiendo que pagaría menos impuesto, porque por sentido común, no es lo mismo pagar un impuesto sobre únicamente mis ingresos que pagar un impuesto sobre una base imponible. ¿Qué es la base imponible? Sus ingresos menos sus costos y gastos de las dos actividades. Entonces, tengo todo el derecho de hacer eso, pero por supuesto, usted regresó al régimen general y tiene derecho a utilizar costos y gastos y además también, si es persona natural, rebaja de gastos personales. Eso sería, mi estimado compañero. listo, muchas gracias. Con todo gusto estamos a las órdenes. Tenemos otra manito alzada de nuestra querida compañera Mónica, nos dice, y ya le activé, por favor, si nos confirma que el audio está activado. Muchas gracias, profe. Buenas noches. ¿Cómo le va, Tengo una compañero? Uy, consulta que no me deja dormir. a ver, Verá, vamos a ver, ¿qué pasa? mi hijo Ujú. es en el 2022 régimen general porque renta un departamento por la aplicación Airbnb Correcto, está muy bien. Perfecto, régimen general. y también tiene ingresos en relación de dependencia porque trabaja en una institución. Régimen general. Hasta ahí estamos, las dos son de régimen general. Ya. En el 2022 todavía no había o no sabía yo, porque yo soy la que le doy llevando a mi hijo, que los pagos que le hacían desde el exterior por la renta del Airbnb tenía que declarar en el impuesto a la renta. Claro, y hay un ratito, justo ahí, un ratito, ya, permítame. Cabe señalar, cabe indicar que grava impuesto a la renta los ingresos de fuente ecuatoriana. Y cuando dice la ley, los ingresos de fuente ecuatoriana incluyen los ingresos que usted genere dentro del país, naturalmente, pero también incluyen los ingresos que usted genere al exterior. La residencia fiscal, ¿dónde vive su hijito? Me imagino que aquí es residente Sí, fiscal.
Entonces él Sí, genera ingresos en relación de dependencia, porque la de trabajar aquí, entonces le pagan aquí. sí. Ingreso de fuente ecuatoriana, paga impuesto a la renta. Pero Ya. nosotros solemos malinterpretar y pensamos, no, el impuesto a la renta dice ingreso de fuente ecuatoriana, ha de ser dentro del territorio ecuatoriano. Ahí está la malinterpretación, porque ingreso de fuente ecuatoriana es ingreso que usted genere localmente dentro del país y los ingresos que provengan del exterior. Esto es un ingreso de fuente ecuatoriana. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso de fuente ecuatoriana puede ser local o puede ser del exterior. Sobre todo lo que ahí predomina es la residencia fiscal. ¿Dónde vive su hijito? Aquí. Entonces, efectivamente, y perdón que le haya interrumpido, efectivamente, los dos ingresos, tanto el local como el que venía del exterior, tenían que grabar impuesto a la renta. Ya. Entonces, para el 2022, solo en la empresa le hicieron todo el cálculo de la retención en la retención en la fuente de sus ingresos y Claro, sí, todo. sí. Entonces llega una notificación del SRI que han hecho un barrido en las instituciones financieras y determinan el valor que mi hijo recibió desde el exterior por la AREP. ¿Cómo tengo que hacer ahora la declaración sustitutiva? Porque cabe indicar que tampoco se presentó los costos y gastos que se realiza para esta renta, ¿no? Como comenzó en el 2022 todo el menaje para amoblar, la Claro. limpieza, Mantenimiento, de hecho, también, ¿no? sí, ¿cómo se llama? Todo lo que es el papel higiénico, todo lo que es, porque es como un hotel. Eso tampoco presentamos. Solamente se presentó lo de relación en dependencia. Mi Claro. pregunta, para hacer la sustitutiva, tengo que sumar la relación de dependencia, presentar los gastos personales, los ingresos por lo que le explico, y también tengo que bajar todas las facturas y presentar la declaración de los gastos. La respuesta es un sí categórico. A ver, el tema de relación de dependencia tiene que mantenerse la declaración porque esa parte me imagino que sí está bien hecha, esa Sí, parte sí. sí se mantiene. Lo que usted tiene que hacer es en el formulario 102, efectivamente hacer una sustitutiva, incluir los ingresos que usted percibió por la actividad anteriormente mencionada, registrar los costos y gastos, porque si usted no registra los costos y gastos, le va a salir una locura el monto a pagar. Y por supuesto, también presentar el anexo de gastos personales con la finalidad de que usted pueda hacer uso de la rebaja de gastos personales, que estoy seguro que le va a hacer falta. ¿Cuál es el procedimiento? Primero haga el anexo de gastos personales. No vaya a hacer la declaración. Primero el anexo de gastos personales y luego haga la sustitutiva justamente del formulario. Efectivamente, en esta semana vamos a ver formulario 102, persona natural. Cuando lleguemos al formulario 102, me hace acuerdo para indicarle el casillero donde usted debe registrar eso, mi querida compañera. Ya, profe, el anexo de gastos personales es solamente cuando ah, ha llegado al tope del gasto personal, ¿verdad? Le, le voy a responder y voy a aprovechar para la cuña publicitaria. Primero, cuña publicitaria. Si quieres saber todo relacionado a los gastos personales, le invito el día sábado, tenemos el curso 2 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde vamos a aprender a hacer el anexo de gastos personales y la proyección de gastos personales, por si acaso. Ya mañana les paso la publicidad para que ustedes conozcan. Todas las personas que quieran seguir el curso día Presencial, sábado, este día presencial, sábado de 2 a 6, ¿no? Este sábado. pero Es presencial. anexo, es anexo de gastos personales y proyección de gastos personales, 2 por 1. Respondo a su pregunta. No, lo que usted nos está diciendo no. No, no quiere decir que, ¿cómo era que me preguntó? Si es que paso la base, algo así creo que me dijo, ¿no? No, sí, o sea, si se llega al tope, es obligatorio hacer el anexo de gastos personales. La respuesta es no, mi querida compañera. ¿Por qué? La respuesta es así. Todo contribuyente, todo contribuyente que desee usar el beneficio de la rebaja de gastos personales, obligatoriamente tiene que hacer el anexo de gastos personales. Oh, Esa es ya. la conclusión. Entonces usted me dice, y yo creo que ustedes van a necesitar la rebaja de gastos personales. Entonces ustedes necesitan urgentemente la rebaja de gastos personales
entonces ustedes obligatoriamente tienen que hacer el anexo de gastos personales. Porque si Ya. usted no hace el anexo de gastos personales, usted no va a poder utilizar la rebaja. Entonces, Pero y la ya rebaja es un está. beneficio tributario. Es que eso ya está, la rebaja ya está hecho con los gastos personales en lo de relación de dependencia. Lo No, que me faltaría no, es, mi querida compañerita. Perdón que le interrumpa, no. Todo esto vamos a ver el día sábado. Y le hago la cordial invitación. Usted sí o sí debe estar el día sábado. sí, Solamente le sí, hago la aclaración para no irnos de este tema, porque estamos en cierre fiscal. Entonces, le responde esta situación y le aclaro nada más. Lo que usted hizo en el REDEV es usted utilizó los datos de la proyección de gastos personales. No nos confundamos proyección de gastos personales versus el anexo de gastos personales. no, no, sí, sí, eso sí está claro, profe, sí se hizo el anexo. Ya, entonces ahí es otra cosa. Entonces Sí, sí. sí, eso le Entonces, digo, claro, en conclusión, entonces, mi querida compañera, ¿quiénes deben hacer el anexo de gastos personales? Todos los contribuyentes que quieran utilizar el beneficio. Usted, como lo ha hecho, usted sí tiene derecho al beneficio de sí, sí, gastos sí se hizo personales. el Ok, anexo, sí, sí, ya, mi querida. el de las facturas. Ya, profe, muchas gracias Ya y de sábado le pasito espero, urgente sí, sábado. dígame, profe, ¿es presencial o por Zoom? Sí, ya sabe, todo es por Zoom. La tecnología, yo amo la tecnología. Las clases quedan grabadas, es bonito, está en la comodidad del hogar, todo chévere. Sí, Ya mañana profe, les por paso la favor. publicidad, ¿ya? Sí, me Ok, voy a inscribir. Muchas gracias su respuesta. con todo gusto. Muy bien, mis queridos compañeritos, de esa manera terminamos este bloque. Vamos con la última pregunta y entro con la última parte de reforma. Si una empresa es una SAS, correcto, y para este 2024 pasó a ser régimen general, pero me calificó como no agente de retención, ¿debo hacer retenciones en las compras? A ver, si la empresa es una SAS y para este 2024 paso a régimen general, correcto, pero me califico como no agente de retención, se debe hacer. Mi querido compañero William, recordemos que los únicos contribuyentes autorizados a hacer retenciones en la fuente de IVA impuesto a la renta son los denominados agentes de retención. Y los agentes de retención deben ser designados por el SRI. Por lo tanto, nada tiene que ver que usted esté en régimen general o esté en régimen RIMPE. Nada tiene que ver eso, mi estimado participante. Lo que usted debe ver es que si fue o no designado como agente de retención. Listo, terminado, se acabó ahí. Hasta ahí llegamos, estamos con la ronda de preguntas. Profe, ¿qué vamos a hacer esta última media hora? Esta última media hora quiero su concentración. ¿Para qué, profe? Quiero su concentración para la última reforma tributaria, pero ya no terminamos. No, mi querido compañero. Lo que usted ha visto fue la primera reforma tributaria de junio 2023. Ahora vamos a ver la última reforma tributaria, diciembre 2023. Pero bueno, esta es más chiquita, no hay mucha reforma en el diciembre de 2023, pero de todas maneras yo tengo que explicarle, porque este es cierre fiscal 2023 con reforma tributaria. Así es que les presento la ley, la ley que salió en diciembre de 2023. ¿Cómo se llama esta ley, profe? Ahí está en pantalla. Ley de eficiencia económica y generación de empleo. Segunda reforma tributaria. Segunda reforma tributaria, mis queridos compañeritos. Ley de eficiencia económica y generación de empleo. Esa fue la segunda reforma tributaria en diciembre de 2023. Así es que, mis queridos compañeros, a partir de este momento, arrancamos con la segunda reforma tributaria que fue promulgada en diciembre 2023. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Ya váyase integrando, por favor. Vamos a ver la segunda y última reforma tributaria del régimen RIMPE. Y el día de mañana sí nos concentramos ya a hacer ejercicios prácticos de la declaración de impuesto a la renta para sociedades que pertenecen al régimen RIMPE. Con la clase de hoy día estamos dando por finalizado todo el tema de reformas tributarias. Como usted puede ver, hemos visto las reformas tributarias de todo el 2023, tanto de junio
como la de diciembre. Arrancamos a partir de este momento con reformas tributarias a diciembre 2023, la segunda reforma tributaria del año. Empezamos. Igualmente, al finalizar la explicación, abrimos la ronda de preguntas para satisfacer todas y cada una de sus inquietudes. Continuamos. La segunda reforma tributaria tiene como base legal la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la misma que estuvo vigente a partir del 20 de diciembre del año 2023. He aquí la última reforma tributaria. En esta reforma tributaria de diciembre se vuelve a hacer una reforma a la tabla de impuesto a la renta del régimen RIMPE. Escuche bien, hay una nueva tabla de impuesto a la renta, así como usted lo acaba de escuchar, miren, ¿no? Como usted acaba de escuchar, hay una nueva tabla de impuesto a la renta para el régimen RIMPE. Entonces, vamos a ver, también aquí incorporaron una nueva tabla. La tabla nueva es esta. Es una nueva tabla de impuesto a la renta RIMPE que está destinado para los emprendedores. Sí, efectivamente, para los emprendedores. Una nueva tabla para los RIMPE emprendedores. ¿Sí? Entonces, en esta última reforma tributaria de diciembre, nace una nueva tabla de impuesto a la renta. Entonces, por eso hay que tener bien claro cuántas tablas mismo hay de impuesto a la renta. Por lo tanto, los emprendedores tienen dos tablas de impuesto a la renta. Los emprendedores van a tener dos tablas de impuesto a la renta. Una que inicia de 0 hasta 20,000 y la otra que va de 20,000 hasta los 300,000. ¿Qué es lo que pasaba y por qué hay esta nueva tabla? Esta nueva tabla se origina porque los contribuyentes RIMPE emprendedores se veían afectados. Entonces, un RIMPE emprendedor que podría estar facturando $1,000 tenía que pagar $60. Entonces, por eso es que sale esta nueva tabla para los RIMPE emprendedores. Por lo tanto, para los RIMPE emprendedores, en el cierre fiscal 2024, para el próximo año, vamos a tener dos tablas de impuesto a la renta. Para este cierre fiscal 2023, ya expliqué ayer, se utilizará la primera tabla, la tabla original, que mañana vamos a hacer la práctica. Pero para el 2024, no te olvides que vas a tener dos tablas para los RIMPE emprendedores. Para el 2024, para el RIMPE emprendedor, ¿cuántas tablas vas a tener? Dos. Una que va de 0 a 20,000 y otra que va de 20,000 a 300,000. Para los RIMPE emprendedores, para hacer el cierre fiscal 2024. Pero para el 2023 utilizamos una sola tabla. Así también recuerda que los negocios populares también tienen ya su propia tabla de impuesto a la renta, pero esta tabla la vamos a utilizar de igual manera en el año 2024, en el ejercicio fiscal 2024. Por lo tanto, por última vez, verá que mañana ya vamos a hacer los ejercicios, así es que ya eso no debe estar preguntando ni consultando porque usted ya está quedando debidamente actualizado con la reforma. Para el 2023 vamos a utilizar la tabla única, que es la que usted está viendo ahí. La que utilizamos desde el origen. La tabla única donde la primera fila era para los negocios populares y a partir de la segunda fila es para los RIMPE emprendedores. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar. Las dos tablas que salieron para el RIMPE emprendedor, ¿cuándo utilizamos? Cierre fiscal 2024. La tabla de los negocios populares que también salió en el 2023, ¿cuándo utilizamos? Para el cierre fiscal 2024. Para el cierre fiscal 2023 vamos a utilizar esta única tabla donde los negocios populares siguen pagando su cuota de $60.
donde los negocios populares siguen pagando su cuota única de los $60. Entonces, no te olvides, mañana vamos a hacer los casos prácticos. Entonces, mañana ya sabemos que el negocio popular sigue pagando los $60 y sabemos que los emprendedores vamos a seguir pagando el impuesto con la tabla original. Y que las nuevas tablas que salieron en el 2023, unas en junio y otras en diciembre, ¿cuándo vas a utilizar esas nuevas tablas? En el cierre fiscal 2024. Listo. Explicado, comprendido, de mis manos pasó. Continuamos. Reforma tributaria número 2, a diciembre 2023, Ley de Eficiencia Económica y Generación del Empleo. Reforma tributaria número 2, retenciones en la fuente. Queda eliminado, efectivamente, para las personas que me estaban preguntando del tema de retenciones, aquí queda totalmente explicado. Queda eliminado lo que había antes, que nos decía que a los RIMP emprendedores no se les hacía retenciones ni de fuente ni de IVA cuando el pago era a través de medios electrónicos. Eso ya no existe, se acabó, eso está solo hasta el 31 de diciembre. Entonces, hecho este gráfico para un mejor entendimiento, nosotros de enero a junio 2023 sí hacíamos retenciones a los RIMP emprendedores, tanto de fuente como de IVA. Vino la primera reforma tributaria y de julio a diciembre de 2023 ya no hicimos retenciones en la fuente ni de impuesto a la renta ni de IVA. Actualmente, desde el 1 de enero del 2024 en adelante, hasta que cambie nuevamente la ley, regresamos a hacer retenciones en la fuente de IVA y de impuesto a la renta. Ahí en ese gráfico queda totalmente claro la evolución en el tiempo de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de IVA para los RIMPE emprendedores. Ya con eso queda usted entendido. Siguiente. Aquí también respondo a la pregunta que me hacían respecto a la condonación de deuda. Reforma tributaria, diciembre de 2023, ley de eficiencia económica y generación de empleo. Condonación de deuda a RIMPE negocios populares. Nos dice lo siguiente. Se condona el pago de los $60 por concepto de impuesto a la renta única y exclusivamente del ejercicio fiscal 2022 a los contribuyentes que han sido considerados como RIMPE negocios populares durante dicho periodo. La condonación será respecto a las obligaciones pendientes de pago. Quienes ya lo hubiesen pagado no tendrán derecho a la devolución. Ojo, condonación es perdonar. No le van a cobrar los $60 única y específicamente del ejercicio fiscal 2022. Profe, yo ya pagué, qué pena. Si usted ya pagó, recuerde que no existe derecho a devolución. Usted va a decir, profe, pero es injusto. Bueno, así es la ley. Al que no pagó y es moroso le perdonan y usted que sí pagó no le devuelven. Pero única y exclusivamente cierre fiscal 2022. Continuamos. En conclusión, no se olvide, si usted en el año 2022 fue negocio popular y sí pagó los $60, felicitaciones, usted es un buen contribuyente y como lo pagado está pagado, nadie le va a devolver. Pero si usted en el 2022 por AB motivos, porque es mal contribuyente, porque no tuvo plata o por diversas situaciones, usted no pagó los $60 del año 2022, bueno, agradezca que la ley le perdona esos $60. Sí, ¿no? Es un poquito medio injusto tal vez, pero así es la ley. Profe, ¿y en el 2023 qué va a pasar? Ya sabes, mi querido compañerito, que en el 2023, si eres negocio popular, te ley pagas la cuota única de los $60. Oiga, profe, ¿y no será bueno no pagar si tal vez nos perdonen? No sabría decirle, pero al menos hasta el momento pague los $60. Eso en lo que se refiere a la condonación de la deuda de los $60 de ejercicio fiscal 2022.
Y de esta manera hemos concluido la reforma tributaria a diciembre 2023 con la denominada Ley, justamente, de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. De mis manos pasó, mis queridos compañeritos, cumplido con la misión reforma tributaria régimen RIMPE. Hemos revisado las dos, la de junio, la LEFAM, y hemos revisado también la de diciembre, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Ok. Pregunta. Buenas noches. Un contribuyente no hizo la declaración de impuesto a la renta 2022. El momento de hacerla la declaración solo condenan las multas de intereses que hay que pagarlo esos $60. Mi querido compañero, recuerde que si usted es RIMPE negocio popular y no pagó o no hizo la declaración y obviamente no pagó, usted aproveche y haga la declaración, no le cobran la totalidad de los $60, es decir, capital más multas e intereses. Cuando usted escuche, mi querido compañero, condonación es el perdón de toda la deuda, del capital, que es los $60, y obviamente multas e intereses. Cuando usted escuche remisión, en cambio, solo le perdonan la multa y el interés, pero usted tiene que pagar el capital. Entonces, cuando usted escucha condonación, le perdonan todo. Cuando usted escucha remisión, solo es multa e interés, pero tiene que pagar el capital. Esa es la diferencia entre condonación y remisión, mi querido compañero. Ok, vamos, siguiente pregunta. Si salió esta segunda reforma el 20 de diciembre, ¿por qué no rige desde el 20 de diciembre? O sea, ¿por qué no afecta a 2023 y no afecta a 2024? Mi estimada participante y a todos, la vigencia de la ley es así de fácil. Todo cambio, toda modificación en una ley tributaria que afecte a un impuesto que se liquida mensualmente, su aplicación es desde el primer día del siguiente mes. Y cuando la reforma, el cambio en la ley, afecta a un impuesto, como es un impuesto anual, como es el impuesto a la renta, afecta desde el primer día, pero del siguiente año. Por eso es que las nuevas tablas de impuesto a la renta, usted no puede afectar al 2023, porque fueron emitidas en el 2023. Usted tiene que afectar desde el primer día del siguiente año. Por eso esas tablas quedan reservadas para el 2024. Eso, mi querida compañera, es vigencia de la ley. Ok, muchas gracias por su consulta. Seguimos respondiendo. Perfecto. Ya estamos al día. Ok. Así queda totalmente satisfecho y respondido toda reforma tributaria del RIMPE, hemos visto, ¿no? Reforma tributaria junio 2023, reforma tributaria diciembre 2023. Tenemos una manito alzada del compañero Giovanni, ya le activé el micrófono, por favor, le escuchamos. Sí me escucha, Fernando, un Sí, gusto. efectivamente. Sí, saludo a todos también. Por favor, justo lo que comentabas también aplicaría lo que es, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en los regímenes. Por ejemplo, en el 2023 yo me dedicaba, por ejemplo, a una actividad de arriendos y también a una actividad comercial. Tengo que acabar, ¿no es cierto?, hasta el final de este año 2023 y yo en el 2024 poder pedir, por ejemplo, ya no me dedico a una actividad, que me borren esa actividad, ¿verdad, Fernando? ¿Estoy en lo Claro, por correcto? supuesto, claro. En el 2023, eso es lo que decíamos ayer, ¿no? No existe en el 2023, escúchese bien, en el 2023 no existe cambios a mitad de año, o al iniciar, Exacto, o al final, o a la mitad o al final. Usted fue RIMPE emprendedor, termina como RIMPE emprendedor y el otro año se cambia según lo que haya sido sus resultados. Pero usted no puede decir, yo empecé como RIMPE emprendedor y voy a terminar como régimen. No, eso no existe. ah, ya, En el sí, 2023. exacto.
O sea, por ejemplo, y en el 2024, si ya Ahí no sí. realizo esa actividad, ahí sí, ¿no es cierto? En el 2024 cambia, porque Exactamente. cuando usted, en el 2024 sí puede haber cambios en Ah, la ya. mitad del año, al O- inicio, en la mitad o al finalizar es el año. En el justamente, 2024 sí, pero por en el ejemplo, ya, 2023 usted no puede cambiar de régimen en ningún transcurso del año. exactamente. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, ya dejé de, por ejemplo, ya no me arriendan, por ejemplo. Entonces, en el 2024 puedo quitar esa actividad, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí. Ya. Otro favor, Fernando, así rapidito, así es verdad. Por ejemplo, hablábamos de rapidito de esto de los gastos que justo le hizo la compañera la pregunta. Lo que es el anexo y lo que vamos a ver el sábado, por ejemplo, el empleado debería entregar eso, ¿no es cierto? El anexo y la proyección, ¿no es cierto? Pequeña corrección, mi querido Giovanni. A ver, por favor, gracias, Fernando. Y echa, por supuesto, la cordial invitación, ¿no? Espéreme, alguien me activó el micrófono. Espéreme un ratito. Alguien está ahí. Ya, ok, perfecto. Ya, pequeña corrección, mi querido Giovanni. A ver, recordemos. Primer punto, formulario de proyección de gastos personales. Estoy ya dando clase del sábado, ojo, así es que Ujú. esta clase va a estar súper interesante, por eso mañana les paso la publicidad, inscríbase, va a estar súper bueno. Punto número uno, el formulario GP, que es el formulario de proyección de gastos personales, se debe presentar en el mes de febrero, hasta el 28 de febrero. Correcto. Viene Ajá. la pregunta, ¿quién presenta, profe, el formulario GP? La respuesta es, el formulario GP debe ser presentado única y exclusivamente por empleados en relación de Ya, dependencia. ¿A quién? correcto, A ahí sus estamos bien. empleadores. Los Profe, empleadores. Ajá. mi empleado gana el básico, debe presentar el formulario GP. La respuesta es no, porque el formulario GP se debe presentar por aquellos contribuyentes que yo en lo personal sugiero que ganen más de $1,000, que proyecten Correcto. ganar más de $1,000 mensuales. ¿Por qué, profe? Porque con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto, una persona que gana un básico no va a superar la base exenta para pagar impuesto a la renta, que es más de $11,000. Pero si usted gana más de $1,000, usted sí va a superar la base exenta, que en promedio es de 11,000, y por lo tanto sí le vamos a tener que hacer retenciones en la cuenta en relación de dependencia. Independencia, Conclusión, correcto. formulario GP obligatoriamente presentan los empleados en relación de dependencia. ¿A quién? A su empleador. ¿Hasta cuándo? 28 de 28 de febrero. febrero. ¿Todos los empleados? No, solo los que ganen más de $1,000. ¿Por qué, profe? Porque un empleado que gana menos de $1,000 o el básico no va a superar la base exenta para pagar el impuesto a la renta y por ende no deberíamos hacerle retención en la fuente en relación de dependencia. Evento 1. Evento 2. El anexo de gastos personales. Exacto. Profe, ¿quién debe presentar el anexo de gastos personales? Yo en lo personal, una regla básica. Los contribuyentes que deseen utilizar la rebaja, el beneficio de la rebaja de gastos personales, sí deberían presentar el anexo de gastos personales, obligatoriamente. Entonces, si usted dice, a mí que me interesa la rebaja, yo tengo plata para pagar el impuesto que me salga, no presente el anexo, ¿no? Ah, Si usted ya, no presenta el anexo, no tiene derecho a la rebaja. a la rebaja. Pero también hay otros casos, por ejemplo, yo tengo unos y ustedes también todos. Recuerden que a nosotros los profesionales son los que más retenciones nos hacen. Entonces, Sí, yo tengo bastantes retenciones por solicitar devolución. Si yo no hago el anexo de gastos personales, yo no puedo solicitar devolución. Entonces, ya, si yo quiero utilizar la rebaja de gastos personales, haga el anexo. Si usted tiene créditos tributarios para que solicite la devolución, haga el anexo, porque también le va a servir para eso. Y bueno, todo esto y más detalles, ¿cuándo? Sábado 2 de la tarde. ¿De qué ya, hora a qué hora? De 2 a ya. 6. Ahí estamos presentes. Ahí vamos a ver Gracias, más detalles. Fernando. Estuvo muy bueno. Gracias. Con todo gusto, compañero. Sofi tiene también la manito alzada, le activamos el micrófono, ¿le escuchamos? ¿Me confirma si ya puede? Hola Fer, buenas noches. Muy buenas noches, que esta es hermosa vida. Aquí ya ve en la capacitación. Ahí está bien, juiciosos, juiciosos, así. Solo Así los que, valientes nos quedamos hasta esta hora, vea.
Maratónico este cierre fiscal, ¿no? Nunca habíamos dado un cierre fiscal de 20 horas, pero ahora lo estamos dando de 20 horas. Muy Impresionante. completo, Seguimos. pero Sí, súper gracias. completo. Le A ver, escuchamos. tengo una duda. A ver. Inicialmente la condonación de multas e intereses aplicaba de forma general, Remisión. Remisión, de- mija. pero yo me acerqué al SRI Ujú. por un tema de una asociación y me indicaron que no nos debemos acoger los que no generan impuesto a pagar. Entonces Está bien. me crearon ahí la duda. Está bien. Está bien. A ver, verá. Recordemos una cosa, ¿no? Jerárquicamente nosotros tenemos una ley, ¿no? La ley de eficiencia económica y generación de empleo. Después de la ley viene el reglamento y luego del reglamento vienen las resoluciones del SRI. ¿Cómo le voy a decir? Esto es como pelea de novios, ¿no? Puta, el novio para conquistarle a la novia, ¿qué le ofrece el oro y el moro? Puta, y le baja le baja las estrellas, le baja el cielo y le dice, ve, puta, yo te voy a perdonar multas e intereses, que eso se llama remisión. Primero es remisión, ¿no? Entonces te voy a perdonar todo lo que sea multas e intereses si tú pagas el capital. Entonces Ujú. ahí viene el detalle, ahí es cuando usted dice, no leí bien las letras pequeñas. Remisión es perdonarle la multa, el interés y recargo siempre y cuando usted pague el capital. Entonces, si usted dice, verá, yo tengo unas dos, que tres, que 20 declaraciones ahí, declaraciones en cero, que me generaron multa. Y como ustedes están dando remisión, yo me voy a coger a esa remisión. Pero ahí viene el pequeño detalle y el SRI le dice, te aclaro, por si acaso, que para acogerte a la remisión de multas e intereses tiene que haber un capital, tiene que haber una deuda. Si Claro. tú no tienes capital, no tienes deuda, qué pena, no aplica. Esa es la respuesta. Entonces Chévere, Fer. ahí estamos como novios ilusionados, ¿no? Chuta, no, ahí sí Sí, es que ya. hay bastante confusión. O sea, de hecho, yo estoy Pero entregando el lo que le trabajo. acabo de comentar es la base lógica que están Claro, utilizando, que es la interpretación de la ley. ¿Cómo el SRI interpreta la ley? Acógete a la remisión, perfecto. ¿Qué es remisión? Te perdono, te condono multas, intereses y recargos, pero págame el capital, págame la deuda. Entonces usted va y dice, a ver, voy a aprovechar la condonación de multas e intereses. Yo en todas mis declaraciones que generé en cero, no hay nada de impuestos a pagar. Y el SRI te dice, no puedes. ¿Por qué? Porque no hay capital, no hay deuda, no cumples con el requisito. Conclusión, todas las declaraciones en cero tienen que pagar multas. Esa es la sí, las que conclusión. no generan impuesto. Y las que no generan, claro, también, claro, está bien, las que no generan impuesto igual. Sí, Porque declarar en cero quiere decir que no hubo impuesto, no hubo deuda. Y de igual manera, cuando usted, por ejemplo, hizo una declaración tardía y no generó impuesto, más bien generó un crédito tributario, pero le sale la multa, ¿sí o no? claro. Que debe ser su caso. Entonces, yo hice una declaración tardía, no me salió impuesto a pagar, me salió incluso crédito, pero como hice tardía, me generó una multa. ¿Puedo sujetarme a remisión? Es un no categórico. ¿Por qué? Porque no hubo capital, porque no hubo deuda. Entonces, usted no cumple con el requisito de capital y deuda. Eso es, mi querida Sofía. Claro, los contribuyentes están súper confundidos y de hecho a mí me estaban reclamando que por qué se generan las multas y les explicaba que no aplican, ¿no? Que por eso me acerqué al SRI a hacer la consulta. Pero mucha gente se está cogiendo y de hecho hay un mensaje que dice que se va, el SRI tiene, puede revisar porque Dados. le deja borrar las multas. Claro, 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 pero puta, va a ser un liazo, ¿no? Pero eso es lo que o sea, lo que acabo de explicar es la esencia, esa es la interpretación de la ley que hace el SRI. Entonces, como le vamos a mandar la grabación, esta parte hágale ver a su contribuyente. Y es lógico. Pero, a ver, yo digo también, pero seamos conscientes, eso no es lógico, eso no es justo. Yo, y yo también me veo afectado, yo también estaba ilusionado, ¿no? Por eso digo, esto es como que nos ilusionaron nada más. Sí, 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 no, no es justo. Y sí, entonces, ¿qué pasa ahí? No hay deuda, no hay capital, no te puedo dar remisión de multas e intereses.
Porque, ¿qué es lo que pasa, mi Sofía? Aprovechando para todos, la idea es recolectar impuestos, la idea es recolectar plata. Entonces, si usted tiene capital, tiene deuda, págame el capital, págame la deuda, te perdonan las multas de intereses. Ahí funciona eso. Pero si usted dice, yo no tengo deuda, no tengo capital, no generé impuesto, qué pena. Ahí sí tienes que pagarme las multas de intereses, porque el SRI dice, yo no soy tan bueno, ¿sí o no? Yo no voy a ser tan bueno, porque si le Exacto, perdona, ¿quién gana? Gana usted como contribuyente, pero pierde el Estado. claro. Entonces ahí tenemos que saber nosotros todos explicar, porque como bien dice Sofi, todos debemos tener esta mala interpretación. Entonces todos estábamos felices. Ah, chévere, entonces todas las declaraciones en cero, los que no salieron impuestos a pagar, ya no pagamos ni multas ni intereses. No. Para eso, requisito, deuda, o sea, tuvo que haber un impuesto, tuvo que haber una obligación, tuvo que haber un capital, pague la deuda, pague el capital, le perdono multa de interés por mora. Usted no tiene ni deuda, no tiene ni capital, no le salió ni impuesto, pero hizo una declaración tardía y tiene multa, qué pena, no aplica y tiene que pagar la multa. Así es. Gracias, Fer. Con todo gusto, compañerita. Listo, entonces, a ver, déjeme ver. Ya no pregunte. A ver, dígame. A ver, dice. A ver, sigan preguntándome del anexo de gastos personales. Ya saben que eso va el día sábado, ¿no? Mañana les mando la publicidad para que se inscriban el día sábado de 2 a 6, anexo de gastos personales y la YAPA, proyección de gastos personales. A ver, perfecto. Dice, disculpe, en el caso del régimen RIMPE Negocio Popular, el impuesto a la renta simplemente no se hace la declaración o al hacer ya sale el valor a pagar. Mi querida Janicita, mañana prohibido faltar a clases. Mañana hacemos los casos prácticos y ahí vamos a ver, mi querida compañera Jenny. Tengamos un poquito de paciencia. Profe, si no se realizó la declaración semestral de junio a diciembre en la fecha indicada en el mes de enero 2024, también se acogió a la remisión. Acabamos de explicar a Alejandrita, me imagino que Alejandra quedó totalmente claro con la explicación. De todas maneras, si no ha quedado claro, me avisa ya. Siguiente, pero si gana el sueldo básico, pero por pago de utilidades sí pasa la fracción básica. No, mi estimado William, ahí está mal. Mi estimado William, para la proyección del GP no se toma en cuenta las utilidades, solo se toma en cuenta la remuneración, que es sueldo o salario, horas extras, comisiones y bonos permanentes. No puede tomar en cuenta las utilidades, mi querido William. Invitación para el día sábado. Sábado, anexo de gastos personales y proyección de gastos personales. Todos aquí deberían seguir, definitivamente. Andreita dice, ahí tengo una duda también, porque hablan que se debió declarar hasta el 31 de diciembre para acogerse a la remisión. Eh, bueno, este también podría ser porque la ley salió el 23 de diciembre. Me imagino que es por la vigencia de la ley que le están diciendo esto, mi querida Andreita, porque recuerda que eso salió el 23 de diciembre. Entiendo que es por eso. Andrés Inge, disculpe, ¿y aplica la remisión para estas declaraciones de IVA semestral? Sí, claro, sí. Siempre y cuando cumplan, mi querido Andrés, con el tema de que haya deuda, que haya capital. Lo que hablamos con Sofi nos quedó súper claro, ¿no? Súper claro. Aplican para declaraciones semestrales también. Inge, buenas noches, pero tenía una declaración en cero, salió de esa, acogerse a la remisión, puse sí y se borró la multa. ¿Qué hago en este caso? Esperemos, mi querida Rocío, que no haya problemas, ¿no? Como dice Sofi, hay mucha gente que se está cogiendo este tema y tal vez el SRI nos dé seguimiento y no nos permita, ¿no? Pero el SRI está interpretando tal cual hemos conversado con Sofi el tema. Si hay capital, si hay deuda, se puede acoger a la remisión de multa de interés siempre y cuando pague el capital y la deuda. Si no ha habido impuesto, no puede acogerse. Ok, listo, muchas gracias. Mercedes dice, por favor, si una SAS se conformó en el año 23 y no vendió más de 20,000, pasa negocio popular. Mi querida Mercedes, recuerde que los negocios populares solo pueden estar personas naturales. Una persona jurídica no puede estar en SAS. Entiendo que se quedaría en RIMP Emprendedor. Adrianita, disculpe, no me quedó claro sobre
sobre el que no declaró semestral del IVA del segundo semestre, si tiene valor a pagar, ¿puede o no acogerse a la remisión que se aplica en el 2022? La condición, mi querida Adrianita, es que haya obviamente un valor a pagar, que hay un capital, una deuda a pagar, y de ahí puede cogerse usted a la remisión de multas e intereses. Esa es la condicionante que está que está solicitando el SRI. Esa es la condicionante. Ok. ¿Puede hacer una sustitutiva para pagar impuestos en declaraciones en ser? La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí puede hacer una sustitutiva usted para que le salga un impuesto a pagar y que no le salga en cero, sí puede hacer eso. ¿Por qué puede hacer esto? Porque las sustitutivas que son en beneficio del Estado, y esto es en beneficio del Estado porque usted va a sacar un impuesto a pagar, sí puede hacerlo siempre y cuando esté en beneficio del Estado. Y como usted me dice, yo quiero hacer una sustitutiva para que me salga un valor a pagar, obviamente eso es a favor del Estado. Entonces sí podría, ¿no? Pero bueno, no sé por qué lo quiere hacer, pero me imagino, pero analizará bien el costo-beneficio. Esa sería mi recomendación. Ok, considero que ya estamos todos iguales. No sé, Sofi tiene ahí la manito alzada. No sé si es que tiene alguna otra consulta. Ok. No, Fer, me olvidé de bajar la manito, pero la compañera de la última pregunta, en vez de sustitutiva, tal vez podría declarar el formulario 106 y poner el periodo al que corresponde la multa, creería. Claro, pero mucho cuidado, ¿no? Lo que pasa es que ya sacó declaraciones en cero y ahora quiere declarar con valores. Bueno, siempre y cuando Claro, tenga para que los no haga la sustentos. sustitutiva, para que no haga la sustitutiva con valores y no solo declare la multa en el formulario 106. Sí, pero más o menos yo entiendo que hay otro motivo también por hacer la sustitutiva, que prefiero no decir, me imagino, no sé. O sea, no quiero pensar mal, pero tampoco quiero abrir los ojos, pero ahí dejemos. Ahí Está dejemos el bien. tema porque, claro, es que tienen cero y ahora quiere hacer con valores para que les salga un impuesto a pagar. Entonces, ahí viene, ¿no? Dice, todo auditor debe pensar mal, dice. Entonces, pero no quiero decir en voz alta. No sé por qué querrás hacer. Yo más bien me mantengo en que no sé por qué querrás hacer eso. Ok. Está Bueno, bien, gracias. sí. Listo, muchas gracias, compañeritos. Verán, de mis manos pasó, de mis manos pasó. Yo ya cumplí toda la reforma tributaria explicada. Mañana, casos prácticos